Bueno, yo diría que en cuanto a la problemática con Japón, hoy en día se circunscribe a dos aspectos. Uno es de tipo histórico y otro de tipo político. El histórico es que tradicionalmente pues, los japoneses han invadido en diferentes ocasiones China y además no lo han hecho de forma amistosa, no nos vayamos a engañar, y no se tienen mucho apego ni mucha simpatía. Y por otro, de índole política, pues porque estamos hablando de regímenes completamente diferentes. Pero yo creo que el problema surgirá en el momento que esté en juego el liderazgo de la zona. Es decir, hoy en día, como decía yo con anterioridad, el liderazgo económico claro de la zona lo sigue teniendo Japón. Y tiene un Producto Interior Bruto que es más del doble de lo que es la China hoy en día. Pero sin lugar a dudas, China aspira a ese papel de liderazgo en la zona. Conforme vaya creciendo y se vaya acercando ese momento, yo creo que existe, pues, por lo menos la amenaza de que eso pueda crear un conflicto o un problema. Pero a más corto plazo, sin lugar a duda, desde mi modesto punto de vista, está el problema de Taiwán. Taiwán, o conocido como la isla de Formosa, o para los chinos, que es la provincia rebelde. Es decir, que para los chinos Taiwán no es Taiwán, es la provincia rebelde. Es decir, que después de la guerra civil y todo lo que aconteció y ocurrió, pues se refugiaron allí una serie de personas, pero sigue siendo China. El contencioso que hay hoy en día se va a tener que solucionar. De una forma u otra, desconozco cuál, pero se va a tener que solucionar. Hasta que no finalicen las Olimpiadas de Beijing 2008, yo creo que es un tema que pasa sin pena ni gloria y no va a ocupar muchas portadas de los periódicos, pero sinceramente creo que una vez que finalicen las Olimpiadas de Beijing 2008, la presión a nivel internacional que China va a ejercer sobre el asunto de Taiwán copará muchas portadas y de una forma u otra se tendrá que solucionar y esperemos que sea de una forma amistosa y no violenta, por lo que ello puede conllevar en la zona, en la región e incluso enfrentar a varios países, puesto que Taiwán tiene suscritas alianzas pues, con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y, por último, la amenaza que supone el crecimiento de otros países de la zona de Asia. ¿Qué supone ese crecimiento? Pues ese crecimiento podría suponer para China el que muchas inversiones que está previsto que se hagan en China se desvíen a esos otros países, pues como Vietnam o como India, que en la actualidad pues pueden llegar a ser más interesantes que China. En cuanto a las fortalezas, pues contar con una fuerza laboral de bajo coste casi inagotable. Yo creo que este punto es muy importante, luego profundizaremos cuando hablemos de mercado, pero es fundamental. Es decir, estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, que realmente se concentra 350 millones de habitantes en la zona de la costa este y son los que tienen un poder adquisitivo razonable, y hay 900 y pico millones de personas, que muchos de ellos viven en la marginalidad y que están esperando que les llegue la oportunidad para beneficiarse de ese desarrollo. Eso es muy importante por lo que supone para el crecimiento del Producto Interior Bruto y sobre todo por lo que supone para seguir teniendo una mano de obra barata. Tiene una capacidad de trabajo y sacrificio encomiable. Aquí vuelvo a los ejemplos de andar por casa. Desgraciadamente, para todos es familiar ver cómo en las grandes ciudades de este país, en Zaragoza, Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, en los semáforos pues hay gente que para ganarse la vida no tiene otra forma de hacerlo y pide los semáforos. Yo he visto gente de diferente nacionalidad, etnia y raza. Jamás he visto a un chino. Eso dice mucho de lo que son y cómo son los chinos. Es decir, son unos trabajadores incansables, encomiables, tienen una capacidad de trabajo sensacional y eso evidentemente es una virtud muy grande y una fortaleza para ellos. Y tienen una población superior a 1.300 millones de habitantes. En cuanto a las oportunidades, yo creo que existen muchas oportunidades, pero China en sí mismo es una oportunidad. Pero no solo como mercado para establecerse allí, pues, por la gran población que tiene para poder vender nuestros productos, sino también para exportar ideas o para importar ideas y llevarlas a cabo aquí. Como han podido ver ustedes, no todo es bonito, maravilloso y fantástico, sino que también existen amenazas y también existen debilidades. Hablaba antes que iba a profundizar en lo que es la importancia de su mercado doméstico. Quizá, una de las ventajas más importantes que tiene China con respecto a cualquier otro país del mundo, si exceptuamos la India, sea su potencial mercado doméstico. Estamos hablando de 1.300 millones de habitantes. Es más, si buscamos paralelismos y diferencias con otros países que antaño vivieron unos crecimientos parecidos, similares, pues, no sé, Japón en los años 60 y 70, Corea del Sur,
en los años 80 y 90, o incluso España, que también ha tenido años de un crecimiento espectacular, creo que la gran diferencia que existe o que pueda existir con cualquiera de ellos, sin lugar a duda, es la población, los 1.300 millones de habitantes. China, por ello, significa una grandísima oportunidad. ¿Por qué? Porque esos 350 millones de habitantes que tienen capacidad adquisitiva para adquirir bienes de consumo, año a año incrementan esa capacidad adquisitiva, puesto que suben un escalafón gracias a ese crecimiento y son capaces de adquirir bienes de consumo y de no consumo de mayor valor añadido, de mayor lujo y de mayor precio. Y todos los años, gracias a ese crecimiento, se benefician 10, 11, 12, 13 millones de habitantes que vivían en el mainland, que vivían en el countryside, en las zonas profundas y rurales de China, que hoy en día supone un porcentaje muy importante de la población china, se benefician de ese desarrollo y acuden a las zonas urbanas. Yo les podría poner aquí una serie de ejemplos. Aquí aprovecho para aportar mi cuña personal. Haier. Haier es una empresa que tiene algo más de 50.000 empleados, que factura 13.500 millones de dólares, que es la marca más conocida que existe en China. Aquí podrá ser, pues no sé, el Corte Inglés o Coca-Cola, lo desconozco, pero en China la marca más conocida que existe es Haier. Es la marca que mayor valor tiene por fondo de comercio, e incluso en Forbes ya entró como una de las mayores, como una de las 100 marcas más conocidas que existen en el mundo. Obviamente ese dato está un tanto distorsionado por la gran cantidad de habitantes que existe en China y por la notoriedad o conocimiento de marca que Haier tiene en China.